Continuamos con la historia de los judíos de Paul Johnson. A pesar de que con su larga experiencia de extranjeros y viajeros, el éxodo de Egipto y sus vagabundeos por el país desértico y la región montañosa del Sinaí no era nada nuevo para los israelitas. Este episodio, que abarcó quizá medio siglo, tendió a confirmar su circularidad, su antinomianismo, su separación. Es extraño cómo destacó el historiador judío Salo Barón que el Dios a quien veneraban pese a su revelación en el monte Sinaí siguiera siendo portátil, como en los tiempos de Abraham moraba en el arca, una especie de caja amplia y trabajada, o estaba presente en el tabernáculo, o actuaba mediante los adivinadores, o más bien a través del Urim y el Tumim. Este núcleo móvil se mantuvo incluso durante el periodo del templo, y la idea de que Dios carece de morada fija no tardó en recuperarse después de la caída del templo y ha prevalecido desde entonces en el judaísmo. Se trata de una idea que armoniza con el concepto judío del Dios universal y ubicuo, pero invisible, y refleja también una extraordinaria adaptabilidad del pueblo, una gran destreza para arraigar rápidamente, desarraigarse y establecerse de nuevo en otro lugar, una admirable tenacidad de propósito al margen del ambiente. Como ha dicho Barón, el poder religioso y étnico de la perseverancia, más que el poder político de la expansión y la conquista, se convirtió en la piedra angular de la creencia y la práctica judía. De todos modos, debe subrayarse nuevamente que los israelitas, aunque inclinados a la movilidad, no eran nómadas del desierto, ni por origen ni por inclinación. Ni siquiera sus travesías por el Sinaí fueron realmente nómadas. La parte principal de las narraciones del Éxodo, que abarcan unos 37 años, se centran en la conquista de Kadesh, un lugar rico y con buena provisión de agua, que fue arrebatado a los amalecitas ahí asentados. Si bien otros asentamientos mencionados en el Éxodo han sido identificados provisionalmente, establecer en el mapa estos movimientos es un trabajo entretenido, pero que a lo sumo puede aportar conjeturas. Una teoría interesante es que la tribu levita a la cual pertenecía el propio Moisés, que pronto reclamó el derecho exclusivo al sacerdocio, fue la primera que se instaló en Kadesh y ahí desarrolló la nueva religión. Las otras tribus ya estaban en Canaán. La última que se abrió paso hacia la tierra prometida fue la tribu de José, proveniente de Egipto, y los levitas de Kadesh, que habían sido reformados por Moisés como instrumento consagrado al culto ferviente de Yahvé. Bajo este impulso dinámico nació la nueva sociedad israelita, cuyo catalizador fue la religión. Es plausible, pero indemostrable. Bueno, yo sí lo creo. Con la entrada en Canaán y su conquista, el esquema de los hechos históricos comienza a aclararse y se acrecienta paulatinamente el caudal de pruebas arqueológicas que confirman o iluminan los relatos bíblicos. El libro de Josué, llamado así por el primer gran comandante militar de los israelitas, ahora puede ser considerado esencialmente como una narración histórica, aunque con importantes salvedades. Josué, hijo de Nun de la tribu de Efraín, era el lugarteniente de Moisés y fue su guardaespaldas en el Sinaí y el comandante de la guardia de la tienda. Afirmó su reputación militar durante la travesía del desierto en un encarnizado encuentro que se libró en Refidim con un grupo mandado por el jeque Amalek. Moisés ordenó, o sea, era el jeque de Amalek. Moisés ordenó a Josué salir a combatir contra Amalek mientras él mismo estaba en la cima del monte con el cayado de Dios en su mano. Aarón y Hur sostenían la mano del anciano profeta para alentar a los guerreros y así resistieron
sus manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y su pueblo a filo de espada. Poco antes de su muerte, Moisés transfirió la jefatura a Josué y lo puso sobre la congregación en una solemne ceremonia pública. Esto fue dado por Dios, según la Biblia. Poco antes de su muerte, Moisés transfirió la jefatura a Josué y lo puso sobre la congregación en una solemne ceremonia pública. De este modo se convirtió en profeta, además de general. Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Así Josué, y en medida considerable, coronó la conquista de Canaán. Quizás no mandó a todos los israelitas, por lo menos al principio. Tampoco dirigió una invasión a gran escala. Gran parte de la ocupación fue un proceso de infiltración o refuerzo de tribus aliadas que, como hemos visto, ya ocupaban ciudades como Siquem. Pero hubo muchas escaramuzas y varios asedios espectaculares. Los cananeos tenían una civilización material superior a los israelitas y seguramente poseían armas mucho mejores, además de las ciudades de piedra fuertemente protegidas. Hay una atmósfera de desesperación en la conquista de los israelitas, y eso ayuda a explicar por qué se mostraban tan crueles cuando ocupaban una ciudad. El primer lugar ocupado después de cruzar el Jordán fue Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo. Las excavaciones de Kathleen Canyon y la determinación de la antigüedad mediante la prueba del carbono demuestra que se remonta al séptimo milenio antes de Cristo. Tenía enormes muros durante la Edad de Bronce, antiguo y medio, y la fuerza de sus defensas originó uno de los pasajes más vívidos de la Biblia. El profeta general Josué ordenó que los sacerdotes pasaran el arca en torno a la ciudad con sus trompeteros de cuerno de carnero 6 días consecutivos, y al séptimo, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, ordenó a todo el pueblo: lanzad el grito de guerra, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo prorrumpió en un gran clamor, y el muro se vino abajo y la gente entró en la ciudad. A causa de la erosión, las investigaciones de Kenyon no consiguieron aclarar de qué modo cayeron los muros. Ella cree que puede haber sido un terremoto, atribuido por los israelitas a la intervención divina. Y así es, según nos describe la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. La narración bíblica dice: y destruyeron totalmente cuanto había en la ciudad, hombre, mujer, joven, viejo, buey, oveja y asno, con el filo de la espada. Kenyon descubrió que en efecto la ciudad fue quemada por esta época, y que además no volvió a ser ocupada hasta mucho tiempo más tarde, lo que coincide con la decisión de Josué de que nadie la reconstruyera, y con su amenaza: maldito sea delante de Yahvé el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. Josué no tomaba por asalto una ciudad si podía evitarlo. Prefería negociar una rendición, o mejor aún, una alianza y un asentamiento pacífico. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en Gabaón. Pero descubrió que los habitantes lo habían engañado acerca de los términos del acuerdo, y aunque él los salvó de la venganza israelita, los puso como leñadores y aguadores de la comunidad. Gabaón, dice la Biblia, fue una ciudad grande como una ciudad real. Su lugar exacto finalmente fue aclarado después de la Segunda Guerra Mundial por el arqueólogo estadounidense James Pritchard. Hay por lo menos 45 referencias a Gabaón en la Biblia. Pritchard logró confirmar muchas de ellas. Fue el centro de una fértil región productora de lino, y la ciudad tenía bodegas subterráneas para almacenar vino en recipientes de 40 litros. Sobre las asas de por lo menos 25 de ellos, Pritchard encontró las letras GBN, Gabaón. La pérdida de la ciudad fue considerada tan importante que 5 reyes de ciudades amorreas trataron de recuperarla. Josué acudió en su auxilio desde Gilgal con toda la gente de guerra, y todos los guerreros valientes. A la sazón contaba con un pequeño ejército regular, y derrotó a los amorreos en una dura batalla librada
durante una tormenta de granizo, y fueron más los que murieron por las piedras que los que sucumbieron por la espada de los hijos de Israel. Siguió una escena dramática según la versión de la Biblia. Josué necesitaba la luz diurna para completar la destrucción del ejército amorreo, de modo que rogó al Señor que mejorase el tiempo, es decir, que se detuviera el sol. Dijo: Sol, detente en Gabaón, y ni la luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se quedó donde estaba hasta que la nación se hubo vengado de sus enemigos. Tan grandes maravillas ha hecho el Señor. Que Dios los bendiga.